Hola a todos, bienvenidos a este video preparado con todo mi cariño. Hoy os quiero enseñar este punto fantasía calado. Espero mucho que os guste y vámonos al video. Para este punto necesitamos un número que sea múltiple de 13 y más un punto añadido resultado. En esta muestra tengo el 13 por 3, 39, más un punto, 40, y más 6 puntos de borde, 3 puntos en punto revés en el principio y 3 puntos en punto revés en el final de todas las carreras. Como borde inferior, hice 6 carreras completas en punto revés, solamente como base para empezar a hacer la primera carrera del punto. Empezaré a enseñarlos desde la primera carrera del punto, que es la carrera que he hecho después de las 6 carreras en punto revés. Primera carrera, 3 puntos en punto revés para el borde. Haré 2 puntos juntos en punto derecho, pero cambiaré la posición del punto solamente para que el punto no quede retorcido y haré 2 puntos juntos en punto derecho por la parte de atrás de los puntos. En las instrucciones tenemos 2 asteriscos. Haremos lo que está dentro de los 2 asteriscos en esta muestra por 2 veces. Repetiré lo que está dentro de los 2 asteriscos por 2 veces y completaré con los puntos que están después de los 2 asteriscos. Adentro de los 2 asteriscos, 5 puntos en punto derecho, una lazada, 2 puntos juntos en punto derecho por la parte delantera de los puntos, una lazada, un derecho, una lazada, 2 derechos. El próximo punto voy a cambiarlo a la aguja derecha sin hacerlo, tomando el punto de la izquierda a la derecha para girar la posición del punto. Y haré 2 puntos juntos en punto derecho por la parte delantera de los puntos. Derivaré el punto saltado sobre los 2 puntos juntos. Empezaré desde el primer asterisco, 5 puntos derechos, una lazada, 2 puntos juntos en punto derecho por la parte delantera de los puntos, una lazada, un derecho, lazada, 2 puntos derechos. Saltaré el próximo punto a la aguja derecha sin hacerlo. 2 puntos juntos en punto derecho por la parte delantera y derivaré el punto saltado sobre los 2 puntos juntos. Empezaré a hacer lo que está después del segundo asterisco.
5 puntos en punto derecho, una lazada, 2 puntos juntos en punto derecho por la parte delantera, una lazada, un derecho, lazada, 2 puntos derechos, 2 puntos juntos en punto derecho por la parte delantera de los puntos. Los últimos 3 puntos en punto revés para el borde. La segunda carrera del punto, lado revés, y todas las carreras del lado revés, la 2, 4, 6, 8, 10 y 12, haré en punto revés. Todos los puntos desde el primero al último punto haré en punto revés. Tercera carrera del punto. 3 puntos en punto revés de borde. 2 puntos juntos en punto derecho por la parte de atrás de los puntos. Empezaré a hacer lo que está dentro de los 2 asteriscos. 4 puntos derechos. Una lazada. 2 puntos juntos en punto derecho por la parte delantera. Una lazada. 3 puntos derechos. Una lazada. Un derecho. Giraré el próximo punto y cambio a la aguja derecha sin hacerlo. 2 puntos juntos en punto derecho y derivaré el punto saltado sobre los 2 puntos juntos. Empezaré de nuevo, 4 puntos derechos, una lazada, 2 puntos juntos en punto derecho por la parte delantera, una lazada, 3 puntos derechos, una lazada, un derecho, cambiaré el próximo punto sin hacerlo a la aguja derecha, tomando el punto de la izquierda a la derecha para girar el punto. Haré 2 puntos juntos en punto derecho por la parte delantera y derivaré el punto saltado sobre los 2 puntos juntos. Empezaré de nuevo. Ahora lo que está después del segundo asterisco, 4 derechos, una lazada, 2 puntos juntos en punto derecho por la parte delantera, una lazada, 3 puntos derechos, lazada, un derecho y 2 puntos juntos en punto derecho por la parte delantera. 3 últimos puntos en punto revés y el lado revés, todo en revés. Quinta carrera del punto, 3 puntos en punto revés, 2 puntos juntos en punto derecho por la parte de atrás de los puntos. Tres puntos derechos, una lazada, 2 puntos juntos en punto derecho por la parte delantera, lazada, 5 puntos derechos, una lazada, cambiaré el próximo punto a la aguja derecha sin hacerlo,
dos puntos juntos en punto derecho y derivaré el punto saltado sobre los dos puntos juntos. Empezaré de nuevo. 3 puntos derechos, una lazada, 2 puntos juntos en punto derecho por la parte delantera, lazada, 5 puntos derechos, una lazada, giraré el próximo punto cambiando a la aguja derecha, 2 puntos juntos en punto derecho y derivo el punto saltado sobre los 2 puntos juntos. Empezaré a hacer lo que está después del segundo asterisco, 3 puntos derechos, una lazada, 2 puntos juntos en punto derecho por la parte delantera, una lazada, 5 puntos en punto derecho, una lazada, 2 puntos juntos en punto derecho por la parte delantera y 3 últimos puntos en punto revés, lado revés en punto revés. Séptima carrera, 3 puntos reveses de borde, 2 puntos juntos en punto derecho por la parte de atrás. Empezaré lo que está después del primer asterisco, 2 puntos derechos, una lazada, un derecho, lazada, 2 puntos juntos en punto derecho por la parte de atrás, lazada, 5 puntos derechos, giraré el próximo punto y cambiaré para la aguja derecha, 2 puntos juntos en punto derecho y derivo el punto saltado sobre los 2 puntos juntos. Empezaré 2 puntos derechos, lazada, un derecho, lazada, giraré el próximo punto y 2 puntos juntos en punto derecho por la parte de atrás, lazada, 5 puntos derechos, cambiaré el próximo punto sin hacerlo, 2 puntos juntos en punto derecho y derivaré el punto saltado sobre los 2 puntos juntos. Haré lo que está después del segundo asterisco, 2 puntos derechos, lazada, un derecho, lazada, giraré el próximo punto, 2 puntos juntos por la parte de atrás, lazada, 5 puntos derechos, 2 puntos juntos en punto derecho por la parte delantera, 3 puntos en punto revés de borde y revés en punto revés. Carrera número 9, 3 puntos reveses de borde, 2 puntos juntos por la parte de atrás de los puntos. Empezaré lo que está dentro de los 2 asteriscos, un derecho, lazada, 3 puntos derechos, lazada, 2 puntos juntos por la parte de atrás, lazada, 4 puntos derechos, cambiaré el próximo punto sin hacerlo, 2 puntos juntos en punto derecho y derivo el punto saltado sobre los 2 puntos juntos. Empezaré a repetir un derecho, lazada, 3 puntos derechos, una lazada, 2 puntos juntos por la parte de atrás de los puntos, lazada, 4 puntos derechos,
Cambiaré el próximo punto sin hacerlo. 2 puntos juntos en punto derecho. Y derivo el punto saltado sobre los 2 puntos juntos. Haré lo que está después del segundo asterisco. Un derecho, lazada, 3 puntos derechos, una lazada, 2 puntos juntos por la parte de atrás de los puntos, lazada, 4 puntos derechos y 2 puntos juntos por la parte delantera, 3 puntos en punto revés de borde y revés en punto revés. Carrera número 11, 3 puntos de borde, 2 puntos juntos por la parte de atrás de los puntos y lo que está adentro de los 2 asteriscos, lazada, 5 puntos derechos, una lazada, 2 puntos juntos en punto derecho por la parte de atrás de los puntos, lazada, 3 derechos. Cambiaré un punto sin hacerlo. 2 puntos juntos en punto derecho por la parte delantera y derivo el punto saltado sobre los 2 puntos juntos. Una lazada, 5 puntos derechos, lazada, 2 puntos juntos por la parte de atrás de los puntos, una lazada, 3 derechos. Cambiaré el próximo punto sin hacerlo y 2 puntos juntos en punto derecho. Derivo el punto saltado sobre los 2 puntos juntos. Haré lo que está después del segundo asterisco, una lazada, 5 puntos derechos, una lazada, 2 puntos juntos por la parte de atrás de los puntos, lazada, 3 puntos derechos y 2 puntos juntos por la parte delantera de los puntos, 3 últimos puntos en punto revés y la última carrera en punto revés. Ya tengo las 12 carreras del punto, que es una secuencia completa del punto. Repetiremos estas mismas 12 carreras por el número de veces que sea necesario en nuestro tejido. Espero mucho que tengas disfrutado. Si te gustó, no olvides dejarme el me gusta, suscríbete al canal y cliques en la campanita para recibir las notificaciones. Agradezco que tengas asistido conmigo hasta aquí y te espero en el próximo video. Chao, chao.